Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que hoy tenemos nuestra sección habitual ya de esta jornada, Dirección La Moneda, en que en esta ocasión Macarena Román nos va a contar qué hay detrás de las campañas, en qué están los candidatos, las candidatas a la presidencia de la República. Y es lunes, por lo tanto también es lunes de tolerancia cero, porque parte la semana política en CNN Chile. Comenzamos CNN Prime con estos titulares. Rechazo transversal han generado los dichos del candidato Eduardo Artés, quien sostuvo que un eventual mandato de José Antonio Kast no duraría porque, comillas, nosotros, la izquierda, dijo, no lo vamos a dejar gobernar. El abanderado del Partido Republicano calificó las afirmaciones de lamentables, mientras que desde La Moneda lo llamaron a respetar el Estado de Derecho. Tanto la vocera de gobierno como la presidenta del PS salieron a desmentir a la senadora Jimena Rincón, quien no va a poder postular a la Cámara Alta por decisión del Tricel. La parlamentaria de Demócratas volvió a apuntar hoy al ministro Álvaro Elizalde y a su colega Paulina Bodanovich de estar en la huella del requerimiento que la dejó fuera de la competencia. En temas internacionales, Francia reconoció formalmente a Palestina como un Estado. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Emmanuel Macron declaró que es momento de poner fin a la guerra en Gaza. Francia se sumó así a Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, que este domingo tomaron la misma medida. Y en el deporte, el francés Ousmane Dembélé se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2025, uno de los premios más importantes del fútbol mundial. El delantero del Paris Saint-Germain superó en las votaciones al español Yamal, quien corría como favorito para obtener el galardón. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que tras el término de las fiestas patrias, las autoridades y fonderos entregaron un balance respecto a cómo se desarrollaron las celebraciones durante este fin de semana largo. Los detalles con Pablo Figueroa. Se bailó desde temprano, también con los hijos, o incluso un día fue bajo la lluvia, pero lo más importante es que se logró que las fiestas patrias fueran una experiencia grata tanto para los asistentes como los fonderos. Yo creo que fue súper bueno porque esto no paraba. Fue un momento que llegaba a las 11 de la mañana y de ahí después que bailar la primera cueca, no paraba hasta las 2, 3 de la mañana. Imagínense cómo la voz, cómo lo quedó. Así es, porque ya es hora de balance, ya pasaron la celebración de fiestas patrias y es hora de sacar cuentas, y dentro de eso los fonderos y los organizadores están bastante satisfechos con lo que ocurrió el pasado fin de semana. No tengo la cifra para compararla con el año pasado todavía, entendemos que andamos igual o un poquito más. Mucha gente. ¿Más que el año pasado, no? El año pasado no estuvimos acá, pero este año Ñuñoa la lleva. Pero bien, harta gente. Buen balance. Sí, un buen balance en general. Así es, porque fue un fin de semana que para muchos partió el pasado día miércoles. Por ende también se hizo un balance en materia de seguridad. Tenemos un 40% menos de homicidios respecto de las fiestas patrias del año pasado. Ese número se contabiliza desde el 15 de septiembre hasta el 21 de septiembre de este año. Pasamos de 37 a 22 víctimas. Solamente uno de estos hechos se realizó en el contexto de una fonda el día 21 de septiembre en Puchuncaví. En las fondas hubo 556 personas detenidas. Durante la semana de fiestas patrias, es decir, del 15 al 21 de septiembre, se detuvieron a 4.705 personas. Y también hubo números bastante importantes en materia de tránsito. Fueron 23 personas las que fallecieron en estos 4 días y medio. Y que nos debiera, por supuesto, motivar a preguntarnos qué otras cosas podemos hacer para poder evitar que esto siga sucediendo. De estas 23 personas tenemos una persona que es un niño y que acentúa esta situación que pasa en Chile de que perdemos un niño a la semana producto de siniestros viales. Para esa familia, el 18 de septiembre va a ser siempre una fiesta devastadora, una fiesta que te evoca una tragedia que evidentemente se puede evitar. En lo que va del año 2025, ese 5% más de personas fallecidas a la misma fecha, ¿no es cierto?, respecto al comparativo del año 2024. Sin duda, este balance contribuye a no aumentar ese lamentable 5%, pero vamos con una cifra negativa en lo que va en el desarrollo del año 2025. 5% más de personas o compatriotas fallecidos que en este momento no están con nosotros o no pudieron celebrar estas fiestas patrias en familia.
Finalmente, las fiestas patrias ya son parte de nuestro pasado. Nos queda casi un año para sacar lecciones de lo ocurrido este 2025 y esperar que 2026 sea incluso aún mejor para todos. El presupuesto 2026 se anticipa muy estrecho y con recortes. Según expertos, el crecimiento del gasto público sería entre 1 y máximo 2%. Natalia Muñoz nos cuenta los detalles a puertas de que se presente el erario fiscal a más tardar el 30 de septiembre. Recta final y últimos detalles para presentar el presupuesto 2026 a fin de mes. Ya se adelantan recortes importantes en un escenario de déficit fiscal constante. Por eso analistas creen que el gasto público no debería crecer más de 2%. La meta fiscal del próximo año la vamos a cumplir a través de este presupuesto. Es un compromiso muy importante y lo vamos a hacer conjugando responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Va a permitir financiar de manera adecuada todos los compromisos que se tienen desde el Estado. Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal. Así lo repitió el ministro en varias oportunidades, pero la tarea es compleja. Al 2025 el gobierno propuso un crecimiento del gasto de 2,7%, pero luego tuvo que bajar a 2%. Según el análisis de la Universidad San Sebastián, alertan que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB, cuando el objetivo era que fuera no más de 1,8%. Llevamos 2 años donde estos se han desviado, no han cumplido las expectativas de las estimaciones oficiales, por tanto ahí hay una gran tarea. Esta es de la Dirección de Presupuesto y lo más importante es, por una parte, sincerar cuál es la situación fiscal y por otra, obviamente, incorporar tempranamente lo que está ocurriendo este año con los ingresos fiscales, porque estos son la base para lo que va a suceder el próximo año. Base de un erario fiscal que tendrá que ejecutar el próximo gobierno, ante un débil escenario de crecimiento económico cercano a 2% y la comprometida meta fiscal. Los expertos anticipan un presupuesto con crecimiento muy acotado. Podríamos hablar de un crecimiento en torno al 1% del presupuesto, que estaría dentro de los parámetros que permitirían ir en la línea de convergencia y cumplir en el fondo con un desafío de un déficit fiscal. Yo estimo que el presupuesto, más que crecer, debería caer en torno a un 1% respecto al presupuesto del año aprobado en el 2025. Yo diría que no podría crecer más allá de un 0,8, un 1%. Si el gobierno quisiera llevar a un gasto en torno a un 2% de crecimiento, estamos hablando de cifras aún mayores de déficit. Por lo tanto, yo diría de que el gobierno no tiene mucho más espacio. Presupuesto que aún no se presenta y ya viene con polémicas. El anunciado recorte a las gobernaciones regionales no cayó bien en los parlamentarios. No puede ser que el gobierno castigue a través del presupuesto a ciertas áreas o a ciertos gobiernos regionales de oposición, como pareció ser a través del listado que salió de la IPRES hace un par de semanas atrás. Vamos a estar vigilantes ante eso. Mi preocupación, así fue en su momento con la ley de presupuesto del año pasado, es que los recortes no vayan a afectar necesidades de las personas, sobre todo en los temas prioritarios. Hay que revisar los programas que están mal ejecutados y yo creo que ahí hay una arista que ver. Hay que ver también el impacto que ha tenido económicamente las fiscalizaciones de las licencias médicas. Y se anticipan más recortes. Programas con mala evaluación podrían bajar su financiamiento o algunos incluso ser suprimidos. Vamos a mantener la política de responsabilidad fiscal sin dejar de lado nuestros compromisos sociales, atendiendo a necesidades sociales que existen en nuestro país. ¿Qué es fácil? No es fácil. Obviamente, nunca la ley de presupuesto ha sido fácil, ni elaborarla, ni menos tramitarla. Balanza que se debe hacer en cada presupuesto y que conoceremos en detalle el próximo martes 30 de septiembre. Ramón Díaz Heterovich fue el ganador del Premio Nacional de Literatura 2025. El escritor es reconocido principalmente por sus novelas policiales, en las que combina misterio, crimen y crítica social. Fue en 1987 cuando Díaz Heterovich publicó La ciudad está triste y con ella creó El detective Heredia, en cuyas aventuras se mezcla el escepticismo y la intriga política. El autor ha publicado 22 novelas en Chile y 33 en otros países, además de cuentos, poesía, ensayos y antologías, participando en más de 30 encuentros internacionales de escritores. El Premio Nacional de Literatura incluye un diploma, una suma cercana a 23 millones de pesos y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 UTM. Tenía un optimismo relativo, ¿no? Porque
había un grupo importante de escritores que estaban postulando y creo que todos ellos de alguna manera también podían haber sido buenos premios, ¿no? Decir que uno se puede atrever con formas literarias tal vez no muy habituales o no muy de moda, pero que uno siempre puede tomar las expresiones narrativas o literarias y trabajarlas, reconvertirlas, buscarle nuevas facetas, nuevas variantes. Y yo pienso que lo que yo he escrito en narrativa, por un lado, claro, tiene que ver con la novela policial o negra, pero también tiene que ver con la tradición, con la rica tradición de la novela social chilena, ¿no? La entrega de este nuevo premio nacional es muy significativo para el Ministerio porque por primera vez se entrega ya o se repone la anualidad que fue tramitada en el Congreso a través del proyecto de ley que presentamos. En este caso le hemos entregado el Premio Nacional de Literatura a Ramón Díaz Heterovich. Estamos muy contentos, estamos honrados de poder también poner en valor el género de la novela negra, de poder también relevar la insistencia, la persistencia que ha tenido él a través de más de 4 décadas de escritura. Obviamente que muchas felicitaciones para este tremendo escritor. Bueno, y hoy se cumplió un año desde el encuentro entre el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y una subalterna, lo que motivó una posterior denuncia por presunto abuso sexual y violación. Imputaciones que mantienen bajo arresto domiciliario las ex autoridades de gobierno a la espera de una audiencia para ampliar el plazo de investigación. Los detalles con Macarena Román. Vamos a dar un balance de las fiestas patrias del 2025 en lo que se refiere a seguridad pública. El 23 de septiembre del año pasado se esperaba que este balance fuera entregado por el entonces subsecretario del Interior, pero a diferencia del ministro subrogante de Seguridad Pública, Manuel Monsalve no llegó a esa actividad, ni a ninguna otra que se realizó después durante ese lunes post Fiestas Patrias. Un año de la mayor vergüenza nacional de los últimos años. Cualquier gobierno puede verse expuesto a situaciones como esa, pero el día que uno se entera de la comisión de un delito, cualquiera este sea, la reacción tiene que ser inmediata. Una de las grandes críticas hacia el gobierno radica en el tiempo que esperó el presidente Gabriel Boric para remover a Monsalve. El mandatario reconoció que se enteró el martes 15 de octubre y el 17, justo el día en que se destapó el caso a través de una publicación del diario La Segunda, le pidió su renuncia. Antes, eso sí, el encargado de la seguridad participó en una comisión en el ex Congreso. Eso demuestra que también quería de alguna manera u otra tapar, y no pudo tapar. Puede haber sido Boris, Toá, porque ¿quién estaban encima de Monsalve? Yo digo ahí porque, ¿por qué esperar 2 días? La ministra Toá pone en conocimiento entonces al presidente de la República, y el presidente de la República decide no hacer nada, a pesar de que había una investigación en curso donde, para más remate, ya se había, o el director de investigaciones había comunicado que el tema venía serio. Claro, porque se trataba de una denuncia por eventual abuso sexual y violación por parte de Monsalve a una subalterna, acción judicial que lo mantiene en arresto domiciliario total en Viña del Mar, a pesar de que él ha insistido en su inocencia. De hecho, lo planteó desde La Moneda el mismo día de su salida. Reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Yo creo que era importante que él mismo comunicara las razones de su salida, porque es él quien estaba denunciado por un delito sexual. Sí, pero dentro o fuera de La Moneda. ¿Qué hubiera recomendado usted? Evidentemente no habría preferido La Moneda. Un día después de la salida de Monsalve se llevó a cabo la recordada conferencia de prensa del presidente Boric, donde por más de 50 minutos explicó su posición frente a los hechos. Quizás se podría haber hecho de otra manera. Yo creo que eso es algo que se puede evaluar. Acá es bueno que quizás todos a partir de esto reflexionemos y pensemos qué se podría haber hecho mejor un par de horas antes, si es que quizás se podría haber hablado ese día en la mañana. Lo que sí es un hecho es que desde el gobierno buscan dejar atrás quizás el trago más amargo de lo que va de mandato. Frente a cualquier pregunta sobre el tema, la respuesta sigue siendo la misma. No tenemos nada más que agregar respecto, ya no hemos pronunciado.
de manera sistemática durante mucho tiempo sobre esto y está en sede judicial. De hecho, el próximo 7 de octubre, durante el mediodía, se realizará la audiencia para conocer si se accederá a la ampliación del plazo de investigación que está pidiendo la Fiscalía Centro Norte, organismo que lleva la causa en contra del ex subsecretario del Interior. Bueno, clave va a ser lo que ocurra esta semana en la Asamblea General de la ONU para una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo. Su nombre suena como uno de los que podría encabezar Naciones Unidas y María Luisa Carrión nos cuenta. Vamos a extrañar. Merci beaucoup. Thank you. ¿Habrá sido una despedida con sabor a retorno? Era 2022 y la expresidenta Bachelet dejaba su cargo como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hoy, en medio de la última participación del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General del organismo, el nombre de la exmandataria sigue sobre la mesa. No puedo adelantar, la verdad, lo que va a ser nominaciones o propuestas, ¿no? A encabezar el siguiente periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ustedes saben que esto, como lo dijo el propio presidente de la República, es una decisión de la exmandataria. Decisión que la exmandataria aún no confirma o rechaza formalmente. De ahí que se diga que lo que pueda hacer o no el presidente Boric en Estados Unidos durante su visita sería crucial. ¿Debería el Ejecutivo impulsar una candidatura? Creo que la viabilidad es fundamental antes de embarcarse en estos desafíos que son de palabras mayores y que en definitiva pareciera ser que en este caso no tiene los apoyos para que pueda llegar a buen puerto. Es una gran referente a nivel global, su capacidad de diálogo, de construcción de acuerdos, la hacen clave ante los desafíos internacionales que tenemos por el futuro. La expresidenta fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU nunca, desde su creación, ha tenido a una mujer como secretaria general y además, desde la década del 90, que el cargo no recae en un sudamericano. Dos puntos claves para quienes aseguran que, además de su carrera, por género y por continente, Michelle Bachelet podría correr con ventaja. Se está recién en los procesos iniciales, por lo tanto, a mi juicio, el que todavía no haya habido un pronunciamiento personal, que por cierto es necesario, es imprescindible, además de lo que es la presentación del Estado, todavía se está a tiempo. Sin duda, desde mi perspectiva, tiene un posicionamiento importante y eso fortalece una posibilidad de opción. Ahora bien, en estas materias siempre hay personas con relevante currículum que postulan. Y entre ellas también están dos mujeres del continente. Your Excellencies, Heads of State and Government. Rebecca Greenspan de Costa Rica es una de las eventuales candidatas que podría hacer contrapeso a Michelle Bachelet en la carrera por la Secretaría General de la ONU. Ella también ha ocupado cargos en el organismo internacional. Por otro lado, se menciona a Mia Mottley. We are already in a zone. Ella es la primera ministra de Barbados y tiene a la defensa del medio ambiente como uno de sus temas principales. A ella se suman otros nombres como Rafael Grossi de Argentina y Alicia Bárcena de México. Independiente de lo que haga el propio presidente o el gobierno, el presidente Boric, a mí me parece que es un momento oportuno para demostrar unidad, compromiso y seriedad. No voy a oponerme, pero no lo voy a respaldar. No me voy a oponer solamente porque es chilena. Pero creo que su gestión como presidenta fue mala. Sería un orgullo que un chileno o una chilena, y por eso digo que la respuesta la daría una vez que se produzca la situación, cuando hay una postulación real. Para esa elección queda más de un año y yo por lo menos me estoy concentrando en lo que a los chilenos hoy día les complica. La postura de los candidatos es crucial porque quien llegue a la moneda deberá abordar una eventual candidatura de Bachelet, que ya se encuentra en Nueva York y forma parte de la delegación oficial de nuestro país. Lo que pasará en los próximos días será clave, al igual que lo que manifieste la exmandataria y la posición que adopte el presidente Gabriel Boric. La senadora Jimena Rincón apuntó a Álvaro Elizalde y Paulina Bodanovich como los supuestos ideólogos detrás del requerimiento que la dejó sin su candidatura o con su candidatura inhabilitada, que es lo mismo. En La Moneda evadieron la polémica llamando a no cuestionar los fallos judiciales. Los detalles con Miguel Ángel Araya.
Se trata de una historia que podría haber tenido su fin, pero su principal protagonista sigue sumando capítulos. Y es que luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones la inhabilitara como candidata a la reelección, la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, lanzó sus dardos en contra del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. La timonel de Demócratas apuntó a que el abogado que patrocinaba la impugnación a su candidatura, Gabriel Osorio, trabajaría directamente con Álvaro Elizalde. Cuando yo digo que esto se craneó en las oficinas de Álvaro Elizalde, no me refiero a físicamente su oficina, sino que acá está Álvaro Elizalde, está su abogado, está el presidente del Partido Socialista, que es candidata al cupo senatorial en el Maule, y eso es algo que es conocido y sabido por todos. Ahora, no es primera vez que el Partido Socialista se pone de acuerdo con la Democracia Cristiana y me saca de carrera. La senadora Jimena Rincón fue clara en diferenciar que su cuestionamiento no es en contra del gobierno, sino específicamente apunta a la participación que habría tenido el ministro Elizalde en la impugnación judicial que la dejó fuera de la carrera senatorial por el Maule. Ante los cuestionamientos, en el Palacio de la Moneda evitaron referirse a los dichos de la senadora Rincón, sosteniendo que cuando se trata de fallos judiciales procede a acatarlos y no comentarlos. Esto ya pasó, por ejemplo, con el candidato Jadwe y ahora con la candidata Rincón. Y en esto hemos tenido solo una posición, porque son organismo autónomo, no es ni responsabilidad, ni deber, ni facultad, ni atribución del Poder Ejecutivo, ni pronunciarse sobre esto, ni intrometerse en estos procesos que son de carácter judicial, ¿no? Y hemos tenido en otras oportunidades personas en el Parlamento que han querido mezclar las cosas y eso termina perjudicando no al gobierno ni a los parlamentarios, lamentablemente termina perjudicando a las personas, ¿no? Desde la coalición compuesta por los partidos que respaldan la candidatura presidencial de Evelyn Matei, entre los que figura Demócratas, tampoco quisieron abordar las declaraciones de la ex militante de la Democracia Cristiana al considerarlo ya un tema cerrado. Mire, claramente el fallo del Tricel fue un fallo dividido. Yo mismo sufrí en su momento, el año 2013, también un fallo contrario del Tricel. Y como señalé en ese momento, esto como no tiene apelación posterior, es un fallo que debe acatarse y es lo que nosotros también como comando hemos decidido hacer y creemos también que Jimena Rincón va a tener un lugar, no solamente lo tiene en el comando y en la campaña, sino va a tener un lugar también preponderante en el próximo gobierno de la candidata Evelyn Matei. Mire, yo creo que en esto la misma senadora, y bueno, lo ha dicho recién el senador Cruzcoque, lo que creemos en el Estado de Derecho, acatamos los fallos. Yo en esto no se me olvida cómo en el marco de la formalización del exalcalde Recoleta, usted tenía una verdadera peregrinación del Partido Comunista allá en los sectores en San Joaquín. Entonces nosotros en eso somos distintos, somos pro Estado de Derecho siempre y acatamos los fallos. De momento, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, no se ha referido a las acusaciones en su contra. Lo cierto es que la región del Maule contará con una candidata menos, quedando en 30 el total de aspirantes a uno de los 5 cupos senatoriales con los que cuenta el distrito. Bueno, Donald Trump encabezó el funeral del activista conservador Charlie Kirk. Decenas de miles de personas, incluidos altos funcionarios del gobierno, se reunieron en Arizona para despedir a este joven en un acto con un marcado acento político y cristiano. Michelle Recasens nos entrega más detalles. This is the greatest country ever to exist, period, bar none. It's the greatest country ever to exist, right? Más de 70.000 personas llegaron al estadio State Farm a entregar apoyo a la familia y un último adiós a Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado en un campus universitario, mezclando mensajes religiosos, discursos políticos y presentaciones de música cristiana. El evento se realizó en Arizona con la presencia del presidente Donald Trump y su familia. Un funeral que en más de una ocasión parecía más bien un rally político. Era un misionero con un espíritu noble y un gran propósito. No odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. Ahí es donde discrepé con Charlie. Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él. Lo siento, Erika. Pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo y tal vez puedan convencerme de que eso no está bien, pero no soporto a mi oponente. La viuda del activista, Erika Kirk, protagonizó un emotivo momento junto al líder estadounidense y otorgó un perdón al asesino de su esposo.
That young man on the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Al encuentro también asistió parte del gabinete de Donald Trump, quienes dieron discursos de alabanza para el activista. Entre ellos el vicepresidente J.D. Vance, quien aseguró que él no tendría ese cargo si no hubiese sido por Kirk. El malvado asesino que nos arrebató a Charlie esperaba que hoy tuviéramos un funeral. Y en lugar de eso, amigos míos, hemos tenido un avivamiento en celebración de Charlie Kirk y de su Señor Jesucristo. Una y otra vez buscó dialogar con aquellos con quienes discrepaba, porque comprendía que no fuimos creados para aislarnos, sino para interactuar. La masiva despedida también fue escenario de un reencuentro inesperado. Después de intercambiar duras acusaciones por redes sociales, Donald Trump y el multimillonario Elon Musk se sentaron juntos frente al público. En un momento que se vio gentil entre ambos, intercambiaron un apretón de manos. Fue poderoso y se podía sentir tanto amor y tanto deseo de que este país mejore y crezca. Y este amor por el Señor y un cambio, como si necesitáramos un cambio. Llevamos aquí todo el día. Me alegro de estar aquí. Eso es lo único que importa, ya sea dentro o fuera. Me alegro de estar aquí. El funeral de Charlie Kirk cerró con un fuerte mensaje político y espiritual, en una ceremonia que reafirmó su influencia dentro del movimiento conservador. Y como cada lunes, Dirección La Moneda, esta sección en que revisamos lo que hay detrás de los candidatos y las candidatas en esta carrera presidencial. Nuestra sección Dirección La Moneda de los lunes, hoy día con Macarena Román. Ya vuelve el próximo lunes Colomba Eichholz. Sí. No te vayas a ir tú ahora, no, pues. No. Regresa. A mí ya me tocó. Sí, muy bien, las dos juntas entonces el próximo lunes. A ver, Macarena, comencemos con, ya estamos en plena campaña, quedan un poquito menos de 2 meses de campaña presidencial, vuelta del 18, tierra derecha, y en medio del 18 descubrimos una polémica por un video. ¿De qué se trató eso? Me refiero a un video de la campaña de Evelyn Matei, video versión 1, video versión 2, con unas alusiones además a los ex concejales. No fue solo Luis Silva, profe Silva, también Beatriz Evia, ¿cierto? Que fue la presidenta de la segunda convención. A ver, ¿qué pasó? Claro, Mónica, es una controversia que al menos se sitúa en la oposición, ¿cierto? Y que tiene relación con, justamente tú decías, un material audiovisual que se da en el marco del lanzamiento de las campañas del periodo de campañas, donde, por supuesto, la protagonista era Evelyn Matei. Es un video hecho justamente por parte de su comando y justamente ahí está la controversia. Es un video que en primera instancia no fue compartido por las cuentas oficiales de Chile Vamos, ni tampoco de la propia candidata, pero sí se compartió en distintos grupos de WhatsApp, en distintas redes sociales de forma informal, podríamos decir. ¿Pero salió de inmediato en los medios de comunicación? De inmediato, porque hacía alusión directa a los extremos, porque en una parte ejemplificaban estos extremos con Rojas Vade, ¿cierto? El ex convencional Rodrigo Rojas Vade, o también con Daniel Stingo, ambos que fueron representantes, ¿cierto?, del ahora oficialismo, y bueno, Rojas Vade de la lista del pueblo. Y por otro lado, se ponía como ejemplo a Luis Silva, ¿cierto? Un cercano militante del Partido Republicano, profesor, ¿cierto?, académico, sí, que también se le atribuía un extremo por el otro lado, ¿cierto? Claro, ahora yo creo que lo que más les molestó fue que apareciera Rojas Vade, incluso más que Stingo, porque en el caso de Rojas Vade había un engaño flagrante, una apariencia de estar enfermo de cáncer. Entonces, ya lo extremo puede molestar, pero probablemente lo que más, según yo he podido conversar, lo que más les molestó fue lo de Rojas Vade. Comparar, claro, una mentira directamente con distintas posiciones políticas. Vamos a ver ese extracto, Mónica, del video entonces que hablamos. El original. Este es el original, ¿cierto? Y que luego fue modificado. Veamos. ¿Qué nos pasó entonces? Nos pasó que llegaron políticos de extremos, que nos envenenaron con discursos llenos de odio. ¿Qué nos pasó entonces? Nos pasó que llegaron políticos de extremos, que nos envenenaron con discursos llenos de odio. ¿Qué nos pasó? Los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo.
sentimos mucho miedo. Cierto, sobre la comparación que se hacía con Rojas Vade, Daniela Stingo versus Luis Silva. Hay otra versión que al menos en redes sociales no es fácil de encontrar, donde también se aludía a Beatriz Evia, ¿cierto? Ex concejal. Sí, pero el más masivo fue el que se masificó, más bien dicho, de mayor manera fue donde solo había una imagen de Luis Silva, pero había otro con Beatriz Evia. ¿Qué dicen desde el comando de Evelyn Matei? Hay visiones que se contraponen, porque Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, a través de Radio Infinita decía que, claro, que fue un video que se hizo en el interior, ¿cierto?, en quienes respaldan a Evelyn Matei, pero que no pasó todos los filtros necesarios y por eso hubo entre comillas, error de poner a Luis Silva. Mientras Luciano Cruzcoque, quien está ejerciendo un cargo como de vocero del comando, también representante de Bópoli dentro de esta candidatura, dice que ahí se equivoca Guillermo Ramírez porque este video jamás fue publicado por cuentas oficiales de la candidata o por Chile. Es que las dos cosas pueden ser ciertas, creo yo, digamos. Pero esto recuerda inmediato, Maca, al episodio de la Mesa del Poder, donde hasta el día de hoy, fuera de cámara, porque han asumido como responsabilidad propia en la candidatura de Gonzalo Vinter, que fue un mal video, cuando salió además Tombolini, que es otro video, pero sobre todo el de Tombolini probablemente más que la Mesa del Poder, que fue un error. Ahora, la diferencia es que eso pasó, ya salió por franja, es distinto de esto, que alcanzaron a corregirlo antes que fuera ya material oficial, pero ya. Polémica entonces, ¿y hicieron declaraciones? Hay declaraciones y también esto se sitúa, Mónica, en un contexto donde se están intentando, ¿cierto?, alinear, donde dejaron de criticarse Evelyn Matei junto a José Antonio Kast, sino que más bien ambos se sitúan, claro, hacia Janet Jara, pero vuelve entonces la polémica a enfrentarlos, esta vez por este video. Vamos a escuchar, Mónica, declaraciones justamente de Chile Vamos y también por parte del Partido Republicano. Desconocemos qué ha pasado con otros videos que se han difundido, pero no nos podemos hacer responsables de eso. No estamos precisamente por producir peleas ni incentivar extremos en Chile. Yo creo que ahí Guillermo se equivoca porque el video que nosotros oficialmente distribuimos es el video que se vio, ¿verdad? Aparentemente habría una edición que salió, quién sabe por qué, pero no se distribuyó de manera oficial por parte del comando. En el fondo tener estas actitudes yo creo que hacen daño, pero creemos, digamos, en la posibilidad que tienen las personas de equivocarse, rectificaron. Me imagino yo que lo que imperó en esa lógica es la visión de algunos en ese comando de no generar esa división tan negativa para el futuro que tenemos, digamos, por delante. Claro, sobre todo, Macarena, porque está en una semana que Evelyn Matei tenía más o menos ordenadas las cosas, que no digamos que ha tenido un despegue, pero ha tenido cierto incremento en algunas encuestas, ha bajado también, en la academia eran 5 puntos en 5 semanas José Antonio Kast, entonces, claro, no es el mejor momento para enfrancarse en esta polémica, pero no es de lo único que ha habido polémica, empieza todo el material audiovisual y esto va a comenzar a pasar, y ha comenzado también ciertas le voy a poner micro polémicas con afiches. Claro, de hecho vamos a revisar, tenemos apoyo, ¿cierto?, visual de algunas afiches, seleccionamos solo algunos, ¿cierto?, para dar ejemplos de candidatos que no se han sacado fotos con algunos candidatos presidenciales y que, por ejemplo, también omiten en algunos afiches el partido que representan. Eso es cada vez más común, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el PS? No está. Del senador Insulza, me refiero. Ahí Juan Carlos Valdivia sí dice la dupla por la DC, ¿cierto?, que va a competir por el Distrito 8, y bueno, lo de Camila Flores, que va como candidata senadora de RN a la región de Valparaíso. Lo cierto es que también llama la atención, porque si uno se pone ya muy quisquillosa, ¿cierto? ¿Qué te han dicho algunos analistas? Han dicho que el símbolo más bien puede dar para interpretaciones porque es una C, ustedes vieron, ¿cierto?, una C con una estrella azul en medio, que parece algo más parecido a lo que tiene en el símbolo del Partido Republicano, un escudo del Capitán América. Igual ¿cierto? se parece la chapita, que sí, él mismo ha bromeado con lo del Capitán América. No es, mira, no es que nosotros estemos bromeando, no. Él mismo ha reconocido que tiene un cierto parecido con la Capitán América. Ya, y que esto podría, si cerramos la C, se parece bastante al símbolo republicano. Y claro, y alguien que quizás no está, y
por cierto, que no está al día con la política. La gente, su preocupación en general no es la política a la orden del día, ¿cierto? Puede llegar a confundir a quienes representa, y eso también hay que tener atención. Entonces, quienes se sacan la foto, quienes ponen el partido que representa. Y aquí te dice una cosa además, en el caso de Juan Carlos Valdivia estuvo en aquí ese debate. Sí. Y sostuvo así abiertamente que su candidata no era Jara. Dijimos, pero ¿cómo usted va en cupo de la ADC? Porque además recalcaba, soy independiente en cupo de la ADC, pero no me obligaron a apoyar a Janet Jara. Bueno, y ahí podríamos también hablar de Miguel Ángel Calisto, bueno, ¿cierto? Sí, claro, que va en la lista del Frente Regionalista Verde Social, entre otros. Y que aún no dice si va a apoyar a qué candidatura. O sea, ya sabemos que a Jara no la va a apoyar, pero no sabemos si le va a entregar el respaldo a Evelyn Matei. Jimena Rincón, la senadora presidenta de Demócratas, decía hoy, ¿cierto?, que ella espera que en algún momento respalde a Evelyn Matei. Así le dijo a Matilde Burga, nuestra compañera en Hoy es Noticia, ya. O sea, siguen la polémica, vamos, de polémica en polémica, porque hoy día otro de los temas fueron las palabras de Artés, candidato que en la encuesta está marcando 1%, pero que sí logró hacer noticia con sus palabras. Fue bien duro, porque dijo no iba a durar nada. No, ni me acuerdo las palabras textuales, pero era algo así como un gusano en no sé qué, o sea que no duraba nada, en la boca de un pájaro. Claro, que duraba menos que un gusano en la boca de un pájaro. Eso iban a durar, según él. Se me olvidó el mandato, la especie de pájaro, pero una especie de pájaro, sí. El mandato, según él, de Kaiser o también de José Antonio Cast, dependiendo, ¿cierto?, si ganaba. Palabras textuales. Vamos a revisar, Mónica, tenemos una gráfica con las palabras que hoy reconfirman, ¿cierto?, la postura de Eduardo Artés en Radio Pauta. Él dice, la calle no los va a dejar gobernar, ¿cierto? Habla de Kaiser y de Cast. Nosotros no los vamos a dejar, la izquierda no lo va a dejar, sacamos a Pinochet y va a durar en nada un gobierno de José Antonio Cast. Así de simple. Es decir, podrían ser palabras para muchos desafortunadas porque está comparando son malas, sí, derechamente a un dictador, ¿cierto?, con alguien que está por la vía democrática, legítimamente también queriendo ser un presidente de nuestro país, y que también pone entre la espada y la pared a distintos representantes en la política. Finalmente todos se separan de estos dichos porque finalmente se pone en cuestión la democracia, ¿cierto? Sí. El reconocer el poder del voto también. Y además, no sé, me da la impresión de que no perjudica mucho a José Antonio Cast ni a Kaiser, al contrario, es como, deja como extremo y como no respetando las reglas del juego, evidentemente, a Artés. Bueno, tampoco es tan sorpresivo, digamos, si él encuentra que Corea del Norte es una democracia, sus parámetros democráticos son a lo menos cuestionables. Defiende Venezuela, por ejemplo, entre otras cosas que tiene Eduardo Artés, pero sin duda es un candidato como cualquier otro, y dado la gravedad de sus palabras, por supuesto, generaron reacciones también en el Partido Republicano. José Antonio Cast lo llamó a rectificar sus dichos, a decir que no estamos en un país antidemocrático y que por ende hay que respetar, ¿cierto?, quien salga electo democráticamente. Escuchemos las declaraciones de José Antonio Cast. Lamentable. Creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas. Nosotros siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución. Si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba molotov, si alguien le dispara a un carabinero, si alguien agrede a la fuerza pública, a las fuerzas de orden, va a sufrir todas las consecuencias había por haber, sea candidato o sea un ciudadano de a pie. Por lo tanto, espero que el señor Artés rectifique sus dichos. Este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia. Ya, como decíamos, no le complica en absoluto. Encuentro que le ayuda a José Antonio Cast, quiéralo o no, Artés. Yo creo que Artés se ayuda a sí mismo en el sentido de lograr estar presente en los medios, que estemos hablando de él. Hemos visto un José Antonio Cast, no sé qué opinas tú, bien pragmático. Totalmente. Y con un tono muy calmo. O sea, también, todo esto son estrategias políticas, pero incluso respecto, por ejemplo, al tema Bachelet, lo vimos, Bachelet ONU me refiero, sí, lo vimos bien pragmático. De hecho, en ningún caso habló mal, ¿cierto?, de la ex presidenta Michelle Bachelet, como sí tuvo indicios, Johannes Kaiser, donde también apuntó a distintas críticas que él hacía a la ex mandataria. Y de hecho dijo, tengo sospechas de que llegó a ser, en el fondo, a estar en el tema de derechos humanos, alta comisionada de derechos humanos, se llama el cargo en la ONU, porque en el fondo llegó un pacto por los haitianos, para traer haitianos, sin entregar ninguna prueba, pero diciéndolo, tengo la sospecha, como que ahí no se necesita
prueba. Y Mónica, ahí les preguntamos, ¿cierto? Nosotros con otros colegas, ¿a qué se refería? ¿Cuál era el argumento o la prueba que tenía para decir eso, que fue a raíz de los traslados? Y él decía, he leído muchos papers que están circulando donde se plantea, y por eso no directamente, y decía, tengo la sospecha. Claro. Y decía, y tengo el derecho a sospechar. El punto es que él sospeche y lo diga públicamente, abre flancos comunicacionales donde podemos caer, ¿cierto?, en las noticias falsas y en distintas... Ahora, interesante cuando uno sospecha entregar pruebas. ¿De dónde viene esa sospecha? Porque paper de quién, dónde, cuándo, con qué pruebas, en fin, ya. Pero ahí se ve el pragmatismo de Kast porque él... No cae en eso. No, bueno, Kaiser dice, no me voy a poner solo porque es chilena, pero Kast va un pasito más allá. Y dice que claro que es positivo el hecho, claro, de que fuese, en caso de que fuera candidata y quedase, ¿cierto?, en este cargo, dice es un orgullo porque es chilena. Pero Kaiser también dijo lo mismo, yo siento orgullo si es que esto llega a concretarse, pero lo cierto es que no las van a respaldar abiertamente, al menos si es que uno de los dos llega al gobierno. Y algo que sería necesario, porque para que toda la gente sepa en sus casas, necesita el respaldo, obviamente, del gobierno. Sería bien raro que la apoyaran otros gobiernos y no el chileno, eso le quita mucho peso, digamos, a una candidatura. Eventualmente podría ser, pero es difícil. Ya, otro de los temas, vámonos al oficialismo, porque uno sigue preguntando, o sea, ¿qué pasó que no fue Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y la secretaria general, Bárbara Figueroa, al inicio, al lanzamiento que fue en este bar con Gonzalo Vinter? Ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurrió cuando se lanza, está Carolina Toá, está Gonzalo Vinter, y no están los máximos dirigentes del Partido Comunista. Claro, para ser transparente, Mónica, en general no estaban los presidentes de los partidos que respaldan la candidatura, pero sí, por ejemplo, el del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, estuvo presente. Además, también estuvieron presentes otros representantes como el propio Gonzalo Vinter del Frente Amplio, que es un hecho, por supuesto, no menor. Lo mismo con Carolina Toá, ¿cierto?, candidata del socialismo democrático, ex precandidata presidencial, que estuvo y que dijo presente en esta actividad, y como tú bien lo decías, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa se ausentaron. ¿Cuál es la respuesta por parte del equipo del Partido Comunista? Que ellos estaban con otras actividades, otro tipo de encuentros, ¿cierto?, según su agenda, fuera de Santiago, por ejemplo, Lautaro Carmona, pero lo cierto es que sabemos que... pero queremos, esa es en el fondo la versión oficial, pero queremos lo que hay detrás. Como siempre en esta sección, Dirección La Moneda. O sea, hay que también entender que, primero, el Partido Comunista no ha sido lo más derecho, podríamos decir, o lo más cauto con la candidatura de Janet Jara. Muchas veces han sido el talón de Aquiles, de alguna forma, de esta candidatura. Y segundo... Nosotros ha visto ordenado detrás de Jara, por decirlo en forma diplomática. Claro. Ya. Totalmente. O sea, Lautaro Carmona le ha abierto más de un flanco comunicacional a la candidata Janet Jara. Cuestión que ha generado, por supuesto, también diferencias al interior del comando y dicen al interior, ¿cierto?, del comando, entre la propia candidata Janet Jara y Lautaro Carmona. Y parece que no hay una muy buena relación, según fuentes. Sí, todo indica que relación así como tal no hay. Al menos hay el respeto, por supuesto, que requiere en un partido político. Ya. Por otro lado, pero hay Mónica, tensión, está claro. Sí, no, está claro que no. Ya. Y Bárbara Figueroa, además de ser la secretaria general del Partido Comunista, es parte del comando. Es decir, su ausencia es aún mayor, podríamos decir, porque representaba dos cosas. Uno el partido y el otro parte del comando. Así que hay tensión ahí, bueno, con Jadwe evidente y con Lautaro Carmona. También son de líneas distintas dentro del Partido Comunista. Hay facciones oficialistas y disidentes, y claramente Jara con otros, como el ministro de Educación, me hago cargo yo lo que estoy diciendo, son de la llamada disidencia. ¿Algún rol para Carolina Toá? Porque pareciera que no muy protagónico, y se va a respetar como que ya está... Se va a respetar que ella no, al parecer no está dispuesta a ser parte del comando, sí decía, a dar consejo y a seguir participando desde afuera. Al menos el mayor esfuerzo que podríamos decir ha hecho hasta ahora fue ir al inicio del periodo de campaña, donde llegó de sorpresa, sin aviso alguno, y por supuesto marcó la pauta de ese día. Ya. Y a todo esto ella se ha dicho también, tiene el tema de la deuda, son como 170 millones de pesos. Vamos a ver si se pone o no el socialismo democrático con su candidata, que tiene ahí una deuda, y por eso es más relevante todavía lo que vamos a conversar ahora, que son los aportes a campaña que da el CERVEL, que recopila el CERVEL y que da cuenta de cuántos apoyos hay. Es bueno decir que hay dos formas de financiamiento. Por un lado, los aportes que ya afortunadamente no pueden hacer después de los casos de financiamiento ilegal de la política. Las empresas no pueden financiar, solo personas particulares. Eso por un lado. Y lo otro sí es que no es que te devuelvan automáticamente tantos votos, tanta plata. Tú tienes que justificar gastos, y el tope de lo que te devuelve el Estado es
justamente los votos que recibiste. Claro. Pero si tú gastas más que los votos que recibiste, eso no te lo devuelven. Y de hecho, en base a eso, con lo que ha publicado hoy y que actualizó el CERVEL en cuanto a ingresos, ¿cierto? También, estos son los aportes privados. Claro, hay algunos que se va? tienen harta fe, podríamos decir, a la hora de los votos, porque, por ejemplo, Evelyn Matei es quien lidera un préstamo, ¿cierto?, que se le pide al Banco claro, Estado. son los préstamos, ¿ya? Los préstamos, sí, que lo voy a separar, pero después vamos a decir el monto total, donde pide 1.760 millones como préstamo. Eso en consideración a la cantidad de votos que podría llegar a sacar. Y que parece bastante evidente que lo cubre. Claro, sí, totalmente. De hecho, tiene que sacar más de 1.500.000 votos y que es muy probable, ¿cierto? Sí. El padrón es de 15 millones, etcétera. Sí. Es muy probable. Ya. Y ella en total, con este préstamo, más los aportes, ¿cierto?, de campaña Ya. con y sin publicidad, pasa a los 1.800 Claro. millones de pesos. Sigue también, por ejemplo, en esta línea, ¿cierto?, de aportes, José Antonio Kast, quien llega a los 52 millones de pesos por aporte con y sin publicidad. Eso hasta hoy, ¿cierto? Lo que han recibido, claro. Esto se va a seguir modificando y dependerá, por supuesto, de quienes quieran aportar. Esto Sí, y si cualquier pide persona puede préstamo, hacer, no. con clave única, Ya. en caso de que alguien quiera aportar, lo puede hacer a través del CERVEL. Jara, 26 millones de pesos. Mucho más abajo está Harold May Nichols, con 50.000 pesos, pero que pidió un crédito al igual con reembolso, ¿cierto?, de 242 millones de pesos. Más abajo Kaiser con 550.000 de aportes con y sin publicidad y pidió un crédito de 800 millones de pesos. Marco Enrique Dominami, por último, 324 millones de pesos solicitó a través de un aporte de crédito. Oye, y la agenda, a ver, Kast se va a ir a Temuco, después de participar en Caples UC, que son estas entrevistas, estos foros que tienen, pero por separado, no son debates, son cada uno de los candidatos entrevistados por distintos colegas de diferentes medios de comunicación. Néstor Abusto, por ejemplo, Radio Bio Bio en esta ocasión, Solao Neto de Canal 13, y también va a estar un colega del diario El Mercurio, me disculpa que no me acuerde en este minuto de su nombre. Y bueno, en fin, después Matei va a estar mañana presentando sus propuestas de gobierno de seguridad. Jara se queda en la región metropolitana. ¿Y de quién no sabemos? Yo creo que tú tienes un dato. Tenemos que el nadie dato, ha sabido. ¿cierto? El dato que a ver, aún el no dato se que nos sabe. gusta, el dato sabroso que nadie sabe. ¿Qué va a pasar? Y que no habíamos traído de este candidato, de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, que a todo esto podemos decir que con el debate, ¿cierto?, Sí, se pues. instaló también en la palestra, en la agenda pareciera mediática. estar raspándole algo de electorado a Kast o sacando de otro lado, pero ha subido en las encuestas. Totalmente. Bueno, de él nos confirman desde su equipo, ¿cierto?, que comienza una gira nacional a partir de la primera semana de noviembre. Él se va a trasladar, nos dijeron, desde Arica a Punta Arenas a través de un bus. Es decir, una estrategia que ya hemos conocido, ¿cierto?, que suena algo parecida, pero a través de un bus va a ir viajando a todas las ciudades, todas las capitales de las distintas regiones, pero también a comunas más pequeñas para llegar a ese electorado que aún no lo conoce. Muy famoso en las campañas norteamericanas, estos de recorrer con un bus, y lo hizo Schiasich en el norte de Chile en la segunda vuelta. Sí, le pues. trajo frutosa. Oye, ya, entonces eso, ¿y va a haber un encuentro o no en la Araucanía? En la Araucanía el día jueves, que es un encuentro de agricultores donde participará Matei, Kaiser, Kast y Parisi, es decir, más bien los candidatos situados más hacia la derecha en nuestro país tendrán participación en este encuentro, en la Araucanía. Ahí está entonces el recuento junto a Macarena Román de lo que ustedes ven, pero lo que hay también detrás de... En bambalinas se dice. Mi madre, profesora castellano, me ha enseñado que no es detrás de bambalinas, es en bambalinas. La parte que está atrás del escenario se llama bambalinas y que es en bambalinas. Ya, en bambalinas entonces la carrera presidencial con los candidatos, las candidatas del oficialismo y la oposición. Macarena Román entonces, dirección La Moneda como cada lunes. Muchas gracias, Macarena. Nos vemos. Chao. Pausa y regresamos con mucho más. Porque es tu auto. Asegúralo en Consorcio. En un mundo marcado por la transformación digital, la sostenibilidad y la incertidumbre económica, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar cambios y tomar decisiones con impacto positivo. En un negocio SFEN de la Universidad de Chile formamos profesionales que combinan visión estratégica con compromiso ético para enfrentar los desafíos actuales. Por eso queremos aportar a la sociedad a través de programas que integran diferentes disciplinas, desde la inteligencia artificial y sostenibilidad hasta el marketing
marketing, finanzas y gestión de las personas. ¿Cómo se preparan los estudiantes en este ámbito? Todo está cambiando rápido, por ello en un negocio SFEN buscamos que nuestros estudiantes y profesionales no solo comprendan el presente, sino que también sean protagonistas en la construcción de un futuro más innovador, competitivo y responsable. ¿Y a tu empresa qué le echa el ojo? Si te roban, va a ser difícil levantarla. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre, te pillé. Te pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Tepillé? Cada nota interpretada con pasión. Cada material elegido con maestría. Un descanso que refleja la armonía de una creación hecha con alma y precisión. Atelier, el arte de lo esencial. Canon Home. El mundo avanza a gran velocidad y hoy puedes ser parte de esta transición. Por primera vez en el hemisferio sur, este 8 de octubre, en Teatro Bio Bio Concepción, Cities in Transition, un encuentro de innovación urbana patrocinado por el MIT City Science. Ven a imaginar las ciudades del futuro junto a más de 150 investigadores de todos los continentes. Sé protagonista de esta oportunidad única. Cities in Transition. Inscríbete en citylabbio.cl. Bueno, y vamos a nuestro sitio web porque el francés Dembélé y la española Aitana Bonmatí se alzaron con el Balón de Oro 2025. Se trata del primero para el jugador del Paris Saint-Germain, que como equipo sumó 4 galardones, y del tercero para la integrante del Barcelona, que lideró los 4 triunfos españoles en la Gala de París. El joven talento del Barça, Lamine Yamal, recibió el trofeo Copa y Luis Enrique fue designado mejor entrenador. Ahí están, obviamente, con la sonrisa que no se les despinta. Y toda la información, por supuesto, la pueden encontrar en nuestro estupendo sitio web, cnnchile.com. Se acaba CNN Prime, pero como es lunes, por supuesto, viene Pares e Impares con Paloma Ávila, y luego Tolerancia Cero nos va a acompañar Ignacio Briones, uno de los puntares económicos del comando de Evelyn Matei, en la conversación y el análisis del panel, por supuesto, porque parte la semana política en Tolerancia Cero. Lunes 22 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.